Saludos, queridos espectadores. Bienvenidos a Descifrando la Biblia. En el día de hoy, vamos a sumergirnos en el fascinante y cautivador mundo del libro de Jueces, uno de los libros más intrigantes y llenos de acción en la Biblia. Acompáñenme mientras exploramos sus relatos de valentía, lucha y la intervención divina en tiempos tumultuosos. Comencemos. El libro de Jueces nos transporta a una época en la que Israel vivía sin un líder central. La tierra estaba sumida en ciclos de desobediencia, opresión y liberación divina. Durante este periodo, 12 jueces se levantaron para guiar al pueblo de Israel a través de sus desafíos. Otoniel y Eglón. Israel es oprimido por Eglón de Moab. Otoniel se levanta como el primer juez y libera a su pueblo. El ciclo de opresión comienza con Eglón, rey de Moab, quien oprime a Israel durante 18 años. Otoniel, el primer juez, se levanta como un líder valiente y logra liberar a Israel matando a Eglón. Después de su victoria, la tierra tiene 40 años de paz. Jueces 3:7-11. Ehud y Sísara. Ehud, un hombre zurdo, mata al rey opresor Sísara, liberando a Israel de los cananeos. Después de un tiempo de paz, los israelitas vuelven a desobedecer a Dios. Sísara, comandante de las fuerzas queneníes, oprime a Israel. Ehud, un hombre zurdo, elabora un plan audaz. Lleva un mensaje a Sísara en privado y luego lo asesina. Esta valiente acción inspira una revuelta y Israel prevalece. Ehud lidera a Israel en una victoria contra los cananeos. La tierra experimenta paz durante 80 años. Jueces 3:12-30. Débora y Barak. Débora, la única jueza mencionada, y Barak lideran a Israel en la batalla contra Jabín y Sísara. En este ciclo, Israel es oprimido por el rey Jabín y su general Sísara. Débora, una profetisa y jueza, lidera a Israel junto con Barak en una victoria sorprendente sobre Sísara y su ejército. Después de la victoria sobre Sísara, Israel disfruta de 40 años de paz bajo el liderazgo de Débora y Barak. Jueces 4-5. Gedeón, llamado por un ángel, derrota a los madianitas con un ejército reducido y una estrategia única. Israel cae nuevamente en la idolatría y sufre la opresión de los madianitas. Gedeón, un joven granjero, es llamado por un ángel para liberar a su pueblo. A pesar de la duda inicial, Gedeón confirma la voluntad de Dios con señales. Con un ejército reducido y una estrategia inusual, derrota a los madianitas. Gedeón derrota a los madianitas y a otros enemigos con éxito. Sin embargo, después de su muerte, Israel vuelve a la idolatría y cae en un ciclo de apostasía. Jueces 6-8. Abimelec, hijo de Gedeón, lucha por el poder y termina en tragedia. Hijo de Gedeón, Abimelec lucha por el poder tras la muerte de su padre. Usando tácticas violentas, se convierte en rey. Sin embargo, su reinado se llena de traiciones y conflictos internos, y termina en tragedia. La historia de Abimelec termina en tragedia. Después de un reinado lleno de conflictos internos, Abimelec muere en la batalla, y el liderazgo regresa a los jueces. Jueces 9. Tola y Yair, jueces menos conocidos que proporcionan estabilidad temporal a Israel. Estos jueces son mencionados brevemente en el libro. Tola lidera a Israel durante 23 años de paz, y luego Yair lidera durante 22 años. Los reinados de Tola y Yair están marcados por paz y estabilidad. Después de sus muertes, Israel nuevamente se desvía hacia la idolatría. Jueces 10:1-5, 10:8-12. Jefté, hombre de origen humilde, lidera a Israel en una victoria amarga. Jefté, un desterrado con un pasado complicado, es llamado para liderar a Israel en una batalla contra los amonitas. Hace un voto precipitado con consecuencias trágicas, pero aún logra una victoria amarga. Después de una victoria amarga sobre los amonitas, Jefté cumple su voto de sacrificar a su propia hija, lo que lleva a la tristeza y al lamento. Jueces 10:6-7, 11-12. Sansón, conocido por su fuerza sobrenatural, Sansón lucha contra los filisteos y finalmente sacrifica su vida para liberar a su pueblo. Quizás uno de los jueces más conocidos, Sansón es famoso por su fuerza sobrenatural. Aunque lucha contra los filisteos y realiza actos heroicos, también se enfrenta a problemas personales debido a sus debilidades. Finalmente, en un acto de sacrificio, derriba un templo filisteo sobre sí mismo y sus enemigos. Jueces 13-16.
Isan, Elón y Abdón, jueces posteriores que restauran la paz temporal. Estos jueces también son mencionados de manera breve. Cada uno lidera a Israel en diferentes momentos, proporcionando paz temporal y estabilidad. Jueces 12:8 al 15. La historia de los jueces nos recuerda que, incluso en momentos de dificultad y desobediencia, Dios siempre provee liberación a través de líderes inesperados. En nuestras vidas modernas, enfrentamos desafíos similares, situaciones difíciles, decisiones complicadas y la necesidad de liderazgo inspirador. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones del libro de Jueces en nuestras vidas? Aquí hay algunas ideas. Confianza en la provisión divina. Así como Dios proveyó líderes en tiempos de necesidad, confía en que Él te guiará a través de tus desafíos. Valentía ante la adversidad. Los jueces demostraron valentía al enfrentar situaciones imposibles. Atrévete a superar tus miedos y desafíos con determinación. Aprendizaje de la historia. Estudiar la historia de Israel en el libro de Jueces nos ayuda a aprender de los errores del pasado y a tomar decisiones más sabias en el presente. En conclusión, el libro de Jueces es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la liberación pueden surgir. Te animo a sumergirte en este relato inspirador y a reflexionar sobre cómo puedes aplicar sus lecciones en tu vida diaria. No olvides suscribirte, dar like y compartir este video si te ha parecido interesante. Hasta la próxima, y que la sabiduría de los jueces guíe tu camino.